se acerca su venida, se oyen ya los pasos del rey que se aproxima, hasta de aún nos queda anunciar a pueblo y gente que Jesús está volviendo. Amén. Claro que Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, en esta hora tan especial, te alabamos, te damos muchas gracias, porque con toda seguridad sabemos que tú diriges esta iglesia a través de esta cadena. Gracias, Señor, porque esta es la luz para nuestros días y la salvación de muchas almas. Bendice a los que dirigen y bendice tu palabra que en este momento expondremos, que tu Espíritu Santo dirija y nos llene a todos y nos dé el conocimiento que nos lleve hasta tu presencia. Rogamos, Señor, tus bendiciones por aquellos que están enfermitos, los que sufren, aquellos que tienen problemas y los que están pasando por una circunstancia delicada. Señor, te pedimos que les ayudes y que les puedas suplir sus necesidades de tal manera que, a pesar de las diversas circunstancias que hay, tengan paz en su corazón. Te pedimos que te quedes con nosotros en esta hora en nuestro estudio y abras nuestro entendimiento y lo que aprendamos lo apliquemos y podamos estar listos para tu inminente retorno por segunda vez. Quédate con nosotros, Padre, y con todos los que escuchan, en donde quiera que estén. Bendícelos en el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. 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 Muy bien, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Apocalipsis, el capítulo número 12, el verso número 7, el verso número 8. Apocalipsis 12, 7 y 8. Yo voy a leerlo aquí mientras ustedes lo pueden leer con su vista ya. La palabra del Señor nos dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaba el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló lugar para ellos en el cielo. La palabra del Señor aquí nos indica precisamente que hay un conflicto, hermanos, hay un conflicto cósmico que todavía no ha concluido, Entonces, nosotros tenemos que comprender, hermanos, dónde estamos ubicados. Tenemos que comprender toda esta vida se estudia a la luz del conflicto cósmico. Y el tema de esta tarde lleva por título La ira del dragón en el tiempo del fin. Hemos de entender que hubo una batalla en el cielo. Miguel significa el que es como Dios, o sea, es Cristo Jesús. Y sus ángeles luchaban contra el dragón, que también dice la palabra del Señor, que es la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, Apocalipsis 12:9. Esta lucha, queridos hermanos, se debatía, inició en el cielo. Allá se debatía y tenía que ver con obediencia, con la libertad de obedecer, con el amor, pero con los dos grandes misterios, el misterio de la iniquidad y el misterio de la bondad. Detenernos un poco allí es interesante
aunque no lo haré mucho, puesto que hay más cosas importantes que debemos estudiar, pero una cosa es cierta, la lucha en el cielo era, según el libro de Apocalipsis, el capítulo número 10, era el acusador de nuestros hermanos. Y la lucha era de acusaciones. Esa era la lucha en el cielo, y la lucha en la tierra sigue siendo la misma. Es de acusaciones. Satanás siempre acusa. Fue y acusó a Job. Va y acusa a todos los siervos de Dios. Porque todo el que esté viviendo conforme a los principios divinos, todo el que esté obedeciendo los mandamientos de Dios, todo el que esté luchando por su salvación en Cristo Jesús, será cuestionado, hostigado y perseguido por Satanás. Todo esto en esta vida es una prueba. Es una prueba, hermanos. Porque Satanás está enojado y él desea que ninguno se salve. Pero el Señor Jesucristo no quiere que ninguno perezca, y es una gran lucha en la que estamos. Entonces, tenemos que reconsiderar este tema para entender la ira del dragón en el tiempo del fin. Ha habido varios ataques a lo largo de este conflicto, hermanos, y el primer ataque fue en el cielo. La guerra que inició en el cielo, donde Satanás se revela y arrastra aún a ángeles, la tercera parte de ellos, según Apocalipsis 12:4. Pero también, ese fue el primer ataque. El segundo ataque fue en el jardín del Edén, cuando atacó a Adán y Eva, y él se disfrazó de serpiente, a través de la serpiente engañó. El tercer ataque lo tiene la iglesia patriarcal. A lo largo de todas las experiencias de los hombres santos que Dios llamó, encontramos también cómo Satanás atacó a esa iglesia. Luego viene, hermanos, el tercer ataque. El tercer ataque fue contra el Señor Jesucristo. El cuarto ataque, es contra el Señor Jesucristo. Él quiso atacar la cabeza, y lo dice Apocalipsis, precisamente el capítulo número 12, verso número 5. Y ella dio a luz un hijo varón, el cual había de regir a todas las naciones con vara de hierro. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Y el capítulo del verso 4 nos dice que se paró ante la mujer que estaba por dar a luz, a fin de devorar a su hijo en cuanto naciera. Ese es el cuarto ataque, no lo olviden. Primer ataque en el cielo, segundo ataque en el Edén, el tercer ataque con los patriarcas, la iglesia patriarcal, el cuarto ataque al mismo Señor Jesucristo. El quinto ataque fue por la iglesia apostólica. ¿Cómo sufrieron los apóstoles? ¿Cómo sufrieron su maestro, el Señor Jesucristo? Fue un gran ataque, fue terrible. El Apocalipsis, precisamente, el capítulo 12, el verso número 12 nos dice: por lo cual alegraos cielos y los que duráis en ellos, pero ay de los moradores de la tierra y el mar, porque el diablo ha descendido a vosotros teniendo grande ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y eso nos indica que cuando terminó la gracia de Satanás, que fue en la cruz del Calvario, porque desde ahí terminó su gracia, de los ángeles malos y de Satanás, de Lucifer, entonces cuando él vio que ya se había terminado su gracia, se llenó de más ira. El cielo queda liberado y por eso se alegra, pero en la tierra todavía sigue en lucha, hermanos. Y eso es algo muy importante, queridos hermanos, y quiero que consideren esto. No podemos confiarnos en nadie ni en nosotros mismos. Pablo le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, le dice. ¿Por qué? Porque la guerra, la tierra está en guerra. Estamos en terreno de batalla, y aún dentro de nosotros se debate la lucha, hermanos. Cuando nosotros invocamos la presencia de Cristo por medio de su Espíritu Santo, cuando nosotros solicitamos el auxilio de los santos ángeles, tenemos victorias en Cristo Jesús. Pero cuando nosotros decidimos alejarnos, cuando nosotros decidimos enfriarnos, cuando nosotros decidimos estancar nuestra fe y dejar de orar, de alabar, de congregarnos, de estudiar la profecía, cuando nosotros nos vamos más al mundo, podemos ser destruidos y aniquilados totalmente. Por esa razón, nosotros tenemos que poner atención que estamos viviendo la ira del dragón. La primera inició en el cielo, y estamos precisamente cuando los apóstoles estaban aquí en la tierra. Ese fue el quinto ataque del dragón, la quinta ira. Pero luego vino la sexta ira, la sexta ira, cuando fue la Edad Media, los 1260 años, cuando la iglesia huyó al desierto por 1260 años. Pero según Apocalipsis 12:17, nosotros estamos llegando a la séptima
y última ira del dragón. Dice Apocalipsis 12:17. Dice Apocalipsis 12:17. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes, los cuales obedecen o guardan los mandamientos de Dios y se mantienen fieles al testimonio de Jesucristo. Apocalipsis 12:17. Queremos entender, hermanos, el tiempo, debemos ubicarnos en el tiempo, en la historia, y qué compone el remanente para que sepamos en qué ira o en qué ataque del dragón estamos. La iglesia remanente surge precisamente, Apocalipsis 12:17, es perseguida. Una de las características que tiene esta iglesia, este remanente, es perseguido. El dragón se fue a hacer guerra con el resto, dice Apocalipsis 12:17. Es un resto, es un proceso que pasa, es un grupo que pasa por una purificación y queda reducido a poco. Según Sofonías 3:12, nos habla precisamente de un pueblo humilde y pobre. Otra característica del remanente, hermanos, es que guarda los mandamientos de Dios. Según Apocalipsis 14:12. Miren lo que dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Esta es otra característica, la paciencia de los santos y los que guardan los mandamientos de Dios. Y otra de las características muy importantes es la que dice Apocalipsis 19:10. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es el espíritu de la profecía. Entonces, Apocalipsis 12:17 nos dice que el remanente guarda los mandamientos y tiene el testimonio de Jesucristo. Así que una de las características básicas del pueblo remanente es que es perseguido, es un resto, es purificado, guarda sus mandamientos y además tiene el testimonio de Jesucristo, que es el espíritu de la profecía, que se dirige por la profecía, que son los escritos que el Señor le dio a nuestra hermana Elena G. de White, que también son palabras de Dios. Hermanos, el remanente es el que está y va a sufrir el último ataque del dragón y el que va a vivir la peor ira del dragón. Daniel 12:1. Y se levantará Miguel, y será un tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero de esta será libertado tu pueblo. Hermanos, como pueblo remanente que nos identificamos con estas características, tenemos que entender que estamos frente a un gran conflicto. No podemos confiar en nadie, hermanos. No podemos nosotros distraernos un momento, hermanos, ni un momento, por favor. La gente no se da cuenta en el mundo cristiano, aún del mensaje de los tres ángeles, los que están en la verdad presente, que de repente se pueden distraer, es fatal, hermanos. Acuérdense de Pedro cuando estaba en el mar y pidió caminar con Jesús, un instante ya estaba hundiéndose. Cuidado con ello, hermanos. Miren lo que dice el conflicto de los siglos, la página 438, párrafo 4. Satanás obrará con todo poder y con señales, y con maravillas mentirosas, y con todo artificio de la injusticia. Y todos los que no admitieron el amor de la verdad, para los que fuesen salvos, serán dejados para que acepten operación de error. Subrayen esto. Todos los que no aceptaron, no admitieron el amor de la verdad, el amor de verdad, el amor de la verdad, para que fuesen salvos, serán dejados para que acepten operación de errores, a fin de que crean a la mentira, segundo de Tesalonicenses 2:9-11. Cuando se haya llegado a este estado, la impiedad se verá los mismos resultados que en los primeros siglos. Hermanos, hay en el conflicto de los siglos, la página 545, un párrafo muy bonito que lo partimos en 5 partes en relación al ataque del enemigo. Conflicto de los siglos, página 545, párrafo 1 y 2. Ahí nos dice la sierva de Dios, ¿cuáles serán los problemas en la última ataque de la ira del dragón en el tiempo del fin? Número 1, la interpretación de la Biblia está calculada para agradar al corazón y regenerado. Fíjense bien.
La interpretación de la Biblia estará calculada para agradar al corazón y regenerado, al paso que anula el efecto de sus verdades solemnes y vitales. Ahorita voy a explicar cada detalle de esto, hermanos. El amor, número 2, el amor es el atributo principal de Dios, pero lo rebajan hasta hacer de él un sentimentalismo enfermizo y hacen poca distinción entre el bien y el mal. ¿Esto qué significa? Que la predicación, que la instrucción, que los foros teatrales de mega iglesias, de los estadios y donde haya congregaciones, estamos hablando de congregaciones cristianas, serán alcanzadas por el espiritismo, de tal manera que a través de la neurolingüística, grandes predicadores como los que ya conocemos, no mencionamos sus nombres, están utilizando el espiritismo para atraer grandes masas. Están usando el espiritismo para poder despojar a la gente de sus recursos, para hacer que las gentes, engañarles en los sanamientos del movimiento carismático, dar una forma de unciones o ministerios que no tienen nada que ver con la Biblia ni el espíritu de profecía, y grandes predicadores, como hemos estado viendo en algunos años hacia atrás, aún dentro del mundo adventista, de que tienen que contar una historia extraordinaria, inventada, para que la gente llore, se doblegue sus sentimientos y entonces pase al frente. Y si en medio de sus predicaciones hacen llorar a la gente, la hacen reír, y al final eso la hacen tomar decisiones a través de la música, que la están usando para controlar los sentidos. La música no debe ser usada para eso, sino para alabar a Dios y para conducirnos de manera intelectual hasta los atrios celestiales. Está siendo mal utilizada la música también. Y entonces estamos viendo un movimiento adventista pentecostés, donde se mueve más el sentimentalismo y se mueve más también las emociones y se desconoce el bien y el mal. Número 3, el conflicto de los siglos también nos dice en la 445, en esa página, 545, perdón, estaba corrigiendo, la justicia de Dios, su reprobación del pecado, las exigencias de su santa ley, todo eso lo pierden de vista. Enseñan al pueblo que mire el decálogo, pero que como si fuera una letra muerta. ¿Eso qué significa? Como si ya no tiene valor, como si ya no son importantes, y como que son como un recuerdo del pasado, como si fuesen del Antiguo Testamento, como si fueran solamente de Moisés, como si fuera la situación como si fuera una ley que ya quedó clavada en la cruz. Hermanos, todo esto Satanás está haciendo. Y por eso hay multitudes de cristianos que están siendo engañados, porque están escuchando más lo que interpretan a través del espiritismo moderno. Número 4, muchos irán a las fábulas agradables y encantadoras, que cautivan los sentidos e inducen a los hombres a que rechacen la Biblia como fundamento de la fe. O ya no quieren más escuchar la Biblia, quieren escuchar una historia de una hazaña de un deportista, de un boxeador, quieren escuchar la hazaña de un vagabundo, de una historia fantástica de extraterrestres, historias que son mitología y fábulas que están condenadas por la Biblia. Nosotros tenemos que ilustrar con la misma Biblia y con el espíritu de profecía y con la naturaleza. Número 5, se niegan a Cristo, pero los ojos del pueblo han sido cegados para que no vean el engaño. Es triste lo que estamos diciendo, hermanos, porque la mayoría del mundo cristiano está cegado porque sigue a ciegos, que son sus líderes. El Señor Jesucristo nos dice en Mateo 24:4, mirad que nadie os engañe. Pero también el apóstol Pablo en Colosenses 2:8 nos dice, mirad que nadie os engañe. Entonces, dice la sierva de Dios, se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplicaba especialmente al espiritismo moderno. Fíjense bien, la sierva del Señor dice esto precisamente Sí, entonces miren, dice la sierva de Dios, se me indicó que el pasaje de Colosenses 2:8 se aplica especialmente al espiritismo moderno. Mirad que nadie os engañe por filosofías y huecas sutilezas basadas en las tradiciones de los hombres, conforme a los elementos del mundo, no según Cristo. Me fue mostrado que miles de personas afectadas por la filosofía
de la frenología y el magnetismo animal han sido impulsadas a la incredulidad. Si la mente se encamina en esa dirección, es casi seguro que perderá su equilibrio y quedará dominada por un demonio. Ese es el punto donde Satanás quiere llegar. Vuestras sutilezas llenan la mente de los pobres mortales. Se creen poseedores de un poder capaz de realizar grandes obras y no sienten la necesidad de un poder superior. Sus principios y su fe son conforme a los elementos del mundo y no según Cristo. Mensajes selectos, tomo 2, 362. Hermanos, la frenología y también el magnetismo. ¿Qué es la frenología? La frenología es una pseudociencia que ocupa de la personalidad y el carácter. El estudio del peso, del tamaño y forma del cráneo, como la tez, la cara, son estudiadas en la psicología. Y también es interesante que todos este tipo de estudios faciales se está usando a través de los medios electrónicos. O sea que la frenología y el magnetismo están trabajando juntos, hermanos. Por esa razón, nosotros tenemos que pronto salir de todo lo electrónico, porque todo lo electrónico, hermanos, ahorita voy a explicar lo del magnetismo, aparte de tener electricidad magnética, aparte de tener todas esas fuerzas que en algún momento ayudan para la comunicación, también destruyen nuestro ser y nuestras neuronas y nos podemos ser fácilmente controlados hasta por un demonio, dice la sierva del Señor. Entonces, el asunto de la frenología en relación al estudio del tamaño del cráneo para saber nuestra personalidad y aún la fisonomía, nuestros rasgos que nos estudian para saber qué pensamos, qué decimos, qué creemos y qué tipo de cosas compramos, está siendo muy usado, hermanos, por lo que hoy llamamos en los medios de comunicación y los más fuertes, que es el Face. A través de estos medios que fueron ya adquiridos por el Vaticano, ellos lo inventaron otras naciones, pero el Vaticano ya adquirió los principales derechos para manejar esas páginas donde se almacena casi toda la humanidad, para poder comerciar con ella y para poderla controlar, para saber qué pensamos, para saber también qué decimos y dónde estamos. Es importante entender que nos están viendo, nos están vigilando, saben quiénes somos, saben qué estamos haciendo, saben todo. Pero a pesar de ello, hermanos, si todavía el Señor nos de usar estos medios para presentar su palabra, porque mucha gente se está beneficiando, debemos hacerlo, pero también debemos ser conscientes que muy pronto tenemos que dejar esto, porque en los tiempos de los apóstoles no existía el Face, el WhatsApp, no existía los correos electrónicos, el Instagram, no existía el Twitter, tampoco, no, existía el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo terminó la obra en aquel tiempo, se terminó la obra, se concluyó, y en estos tiempos también será el Espíritu Santo. Por esa razón, no podemos ser codependientes o dependientes o caer en los vicios de estos aparatos. Sí, todos estamos mezclados en ello y esperamos pronto, hermanos, oír la voz de Dios, obedecerla para salir de las ciudades y tratemos de buscar donde no haya señal, para hacer nuestro centro de avanzada y venir a predicar en las ciudades. Muy bien, entonces, el magnetismo es algo muy importante también, que es para el control a través de la electricidad. El magnetismo trabaja hipnóticamente con el mesmerismo y es una fascinación, dicen los especialistas. Los riesgos de la exposición a los campos electromagnéticos que lo maneja toda la electricidad y que antiguamente, antes de que existieran los medios electrónicos como a través de la nanotecnología, tabletas, iPhone y todo ese tipo de aparatos, y celulares y computadoras, lo que más traía radiación y electromagnetismo eran los transformadores de luz que se colocaban en los postes que todavía están. Eso era lo que había que estar alejado de las casas, de las casas y de los comercios para no dañar a las personas. Pero ahora no. Ahora ya no es tanto lo que da un transformador. Ahora, las antenas de los celulares son los que más están trayendo radiaciones y por consecuencia problemas de efectos biológicos en el organismo. Algunos efectos biológicos que se pueden observar y medir son la alteración del pasaje de calcio por la membrana celular, cambios en la permeabilidad de la membrana
hematoencefálica que rodea el cerebro, pérdida de la capacidad citotóxica, destrucción de las células, de los linfocitos, cambios en la actividad enzimática intracelular, lo que puede afectar la correcta reparación del daño en el ADN, cambios en las ondas electroencefalogramas y alteraciones en diversas partes biológicamente. Miren, hermanos, los efectos sobre la salud son los siguientes. Está debidamente probada la situación entre la exposición a los campos electromagnéticos, el SEM, de baja frecuencia, aparatos y redes eléctricas, y la aparición de los efectos sobre la salud. ¿Cuáles son? El que más se ha manifestado últimamente es la leucemia. Debido a esta asociación, la Agencia Internacional la investigación sobre el cáncer y ARC decidió clasificar al SEM de baja frecuencia como carcinogénico. Hermanos, es cancerígeno. Entonces, queridos hermanos, tenemos que entender que todo tiene electromagnetismo, una televisión, un teléfono, un radio, porque todo maneja electricidad. Pero lo que más tiene son los electrónicos a través de los cuales la intención final es el control universal del nuevo orden mundial, y la entrada, según la hermana White, es cuando entra la frenología y el magnetismo, cuando ya el cerebro se debilita, entonces un demonio puede entrar. Por eso no se debe usar más que en asuntos de emergencia ese tipo de celulares. No se debe usar con audífonos, no se debe usar conectado a la corriente, debe conectarse directo al teléfono antiguito. Y si no, hay unos aparatos que ya están vendiendo en México y Estados Unidos, que son como un audífono, como la entrada de audífono, pero que van conectados a un teléfono antiguo, y entonces usted evita estar muy cerca de su celular. La sierva del Señor nos dice: mediante el orgullo de la sabiduría humana, el desprecio hacia la influencia del Espíritu Santo y la aversión a las verdades de la palabra de Dios, muchos que profesan ser cristianos y que se sienten competentes para enseñar a otros serán inducidos a abandonar los requerimientos de Dios. Pablo declaró a Timoteo: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, antes teniendo como con de oír, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias, y apartarán la verdad del oído, y se volverán a las oídas. Miren este otro ataque del enemigo. Dentro de la última ira del dragón, que es la séptima, ese ataque del dragón es muy poderoso en este tiempo. Muchos están dejando la sana doctrina. La sana doctrina, hermanos, es la verdad presente. La verdad presente es Cristo Jesús. Y hay pilares fundamentales del adventismo, de esta verdad, que están siendo ya menospreciados. Si yo les preguntara en esta hora, ¿qué entienden ustedes por la verdad? ¿Qué es la verdad? Dice Juan 17:17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. También dice el Salmo 119, dice, tu ley es la justicia eterna, tu ley es justicia eterna y tu ley es la verdad. También es importante entender qué más es verdad. El Señor Jesucristo dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Juan 16, y cuando venga el Espíritu de verdad, cuando venga el Espíritu nos guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es la verdad. Y el mismo Señor Jesucristo dijo precisamente, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces,
Esta es la sana doctrina, hermanos. El Espíritu Santo que dirige el espíritu de profecía, esto también es verdad. Pero antes, dice allí, dice que algunos no sufrirán la sana doctrina porque tienen cosas innovadoras, van a encontrar nueva luz, van a encontrar nuevas profecías, y hay personas que están cada día inventando, que están tratando de descubrir cosas que todavía no están reveladas. Antes teniendo el comezón de oír, dice el apóstol Pablo, se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Qué tristes aquellos, hermanos, que teniendo nosotros pilares fundamentales, de repente empiezan a desconocer el Espíritu Santo, de repente empiezan a desconocer a la profeta Elena que dejó, y de repente empiezan a desconocer el sábado y lo ponen como lunar, de repente empiezan a desconocer a la iglesia verdadera. Hay muchas cosas que están sucediendo. De repente se van a las fiestas, hermanos, y aseguran y se van a estudios profundos, oscuros, diría yo, y no se dan cuenta cómo Satanás está trabajando de esta manera. Estamos en el 7º ataque del dragón, es el último. La ira ya está puesta porque Satanás sabe que después de esta ya no tiene otra oportunidad para atacar. Entonces Satanás trabajará a través de la infiltración. Jesús informó a sus discípulos que la iglesia sería infiltrada por los enemigos de Dios. Mateo 13, 24 al 30. Miren, aquí está la infiltración, ya dicha en la Biblia, Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43. La cizaña. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancarán de su reino a todo lo que causa el pecado y los que hacen el mal. Qué terrible, hermanos. Alguien puso cizaña en de noche. El enemigo puso cizaña en el campo del trigo. Y muchos por eso dentro no se dan cuenta, puesto que es parecida a la cizaña al trigo. Y otro de los graves errores que mucha gente tiene es que creerán que el trigo y la cizaña crecerán juntos al enemigo, pero es bueno que la iglesia despierte. La infiltración fue pronosticada y profetizada por el Señor Jesucristo, Mateo 13, 24 al 30 y 36 al 43, donde habla de la cizaña y cómo se mezcló con el trigo. De paso yo decía que el trigo y la cizaña no crecerán juntos hasta el final. No crecerán juntos hasta el final. Porque lo que separa al trigo y la cizaña, hermanos, ya para este tiempo, es el mensaje del tercer ángel, según el libro Primeros Escritos, la página 117 y 118. Y Mateo 13, 41 nos dice, el Hijo del Hombre enviará sus ángeles y arrancará de su reino todo lo que causa el pecado y todos los que hacen mal. Ya hay una separación en este tiempo, y cuando usted ve grupos separados, grupos que se independizan de las corporaciones, de las organizaciones, es porque el Señor les está llamando a ser a la plataforma de la verdad presente. ¿Sí? Y 1 de Timoteo 4:1 nos dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tenemos que entender esta parte, hermanos. La palabra apostasía no significa salirse de la iglesia, sino salirse del camino, de la verdad y del orden. ¿Sí? Entonces, hay una explicación que equivocadamente están dando muchos líderes religiosos, pastores, de todas las denominaciones, incluyendo adventistas, que cuando ven el pecado adentro, la abominación que está dentro de la organización, muchos le dicen que no se salgan, puesto que el trigo y la cizaña crecerán juntos. No, hermanos, vayamos al escrito está, no a las opiniones de los hombres. Porque la palabra y el Espíritu Santo y el Espíritu de profecía no se equivocan. El mensaje del tercer ángel es un mensaje, es el que hace la obra de separación. Y ya está la separación porque el Señor está purificando a su iglesia. Los que nosotros nos hemos separado de la organización corporativa adventista,
no nos estamos separando de la iglesia, sino de un sistema que se corrompió. Aparte, queridos hermanos, no nos separamos de la verdad ni de la doctrina, nos separamos de un sistema, de la estructura administrativa que ya se corrompió. Y ahorita vamos a estar. Todo esto lo vamos a entender si ponen atención al tema. El Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, hermanos. Algo muy importante y muy interesante que es bueno considerar es el hecho de que mucha gente no se da cuenta cómo está trabajando el enemigo. El enemigo anteriormente hacía una guerra desde afuera, pero ahora el enemigo hace una guerra desde adentro. Y estos son la séptima y última ira del dragón, son los ataques del enemigo y son los finales. Y si nosotros no estamos preparados, podemos ser presa de ello y ser destruidos, porque Satanás no está viendo si es un laico, si es anciano, si es pastor, si es presidente. No. A él no le interesa el estatus y nada, sino le interesa la perdición de todos. Por esa razón tenemos que estar preparados. Así que esto es importante que lo analicen. El trigo y la cizaña no estarán juntos hasta el final. Ya están siendo separados. Ya lo están siendo. Entonces, habrá espíritus engañadores y doctrinas de demonios, según 1 de Timoteo 4:1, porque vendrán tiempos cuando no aceptarán la sana doctrina, sino que llevados por su propio deseo se rodearán de gran cantidad de maestros que les dirán lo que quieren oír, hermanos. Algunos solamente quieren estar oyendo que el Espíritu Santo no es persona, que el Espíritu Santo es una influencia, solo eso les gusta escuchar y no tienen otro tema. Algunos otros quieren escuchar solamente sobre el sábado lunar y ya no les interesa el sábado de la creación. Y si supieran que el sábado lunar ya ni siquiera cae en sábado, porque tiene que ver con los sábados ceremoniales que caían cualquier día. Pero mucha gente está yéndose hipnotizada hacia esos términos y esos estudios de las fiestas que las están literalizando, están judaizando al adventismo nuevamente. Hermanos, no estamos atacando a nadie. Cada quien tiene su libre albedrío, pero el estudio de esta hora es para que despertemos y nosotros tengamos la bendición de la indicación divina a través del Señor Jesucristo y el apóstol Pablo: mirad que nadie os engañe. Ellos apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos, 2 de Timoteo 4:3 y 4. Hermanos, Satanás es terrible. Lo hizo en el Edén y lo seguirá haciendo hasta el fin del mundo. Satanás, una de las cosas que está haciendo en los últimos años, hermanos, es la infiltración de las Biblias. Antiguamente nosotros predicábamos: hermano, lea su Biblia, hermano, viene, busque su Biblia, hermano, estudie su Biblia, estudie la palabra de Dios. Pero ahora, ¿sabe qué? Ahora tenemos que indicarle: hermano, tenga cuidado qué Biblia está estudiando. Tenga cuidado qué Biblia está leyendo. Tenga cuidado con esa Biblia que acaba de comprar, porque las Biblias han sufrido infiltración del enemigo a través de sus alteraciones, distorsiones, mutilaciones con fines de confundir el orden y el mandato divino. Hoy usted encuentra Biblia del niño, Biblia del joven, Biblia de la niña, Biblia del conquistador, Biblia de la quinceañera, Biblia de la mujer, Biblia del anciano, Biblia del pastor, Biblia de la familia, Biblia, bueno, hermanos, Biblia en lenguaje sencillo, Biblia Dios habla hoy, Biblia latinoamericana, Biblia de los orígenes, Biblia de Jerusalén, Biblia apostólica, Biblia de estudio, Biblia de Andrews. Hermanos, ¿cuántas Biblias hay? Hermanos, no hay muchas Biblias, es solamente una. Ustedes recuerden bien, hace muchos años que aún había entre las familias y era un patrimonio familiar, las Biblias grandotas, católicas, antiguas, que dicen sábado todavía,
pasaban de familia a familia, y no cada quien tenía su Biblia. Hoy, ahí está la Biblia de los muñequitos, se metió a las Biblias. Antiguamente no teníamos un problema con qué tipo de Biblia vamos a estudiar, pero resulta que hoy tenemos que tener extrema precaución y analizar nuestras Biblias bien, qué tipo de Biblia tenemos, porque aún ya está la Biblia del movimiento gay. Y queremos decirles que en las Biblias que, aún la versión 60, que se ha tenido por una Biblia buena, tiene centenares de errores y omisiones, y se le ha estado agregando bastante a las Biblias, ¿sí? Tengo aquí algunas porciones que son añadidas o suprimidas, por ejemplo, Mateo 5:23, que donde dice sin una causa, es un error fuerte que viene allí. Mateo 6:13, solamente doy ejemplos, no me detengo a cada texto porque apenas estoy en el 25% del tema, falta mucho tiempo. También Mateo 6:13, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos, omitido. También Mateo 6:25, lo que habéis de beber. Mateo 6:2, cuando anochece decid que hará buen tiempo, el cielo es de color rojo. En Mateo 16:3, este texto totalmente fue omitido. En Mateo 17:21, del ayuno también fue omitido. Asimismo el de las montañas, Mateo 27, y todo está bien, y que habéis de recibir. Hechos 8:37, este verso entero está omitido. En Hechos 9:31, debería ser de decir iglesia, dice iglesias. Hechos 15:32, y ellos confirmaron. Hechos 18:5, pulsa en el espíritu, debería decir seriamente ocupado en la palabra. En fin, hay muchos otros textos, como por ejemplo Hechos 18:21, último, debo por todos los medios mantener esta fiesta que viene de Jerusalén. Pero Efesios 5:9, el espíritu debería decir luz, y su carne y de sus huesos, pero está omitido, hermanos. La versión 60 es una versión que ha sido infiltrada, y nos las habían dado por una Biblia muy buena, pero una de las cosas que usted puede ver inmediatamente en la versión 60 es que a esa versión 60 le quitan la palabra sábado y le ponen la palabra reposo. Y la palabra original es Shabbat en hebreo y Shabbatón en griego, y no es reposo. Entonces tenemos que comprender que algo está pasando. Antiguamente la Biblia 60 decía reposo y equivale a sábado, cuando debería decir todo lo traía un asterisco y decía abajo equivale a sábado, cuando debería ser lo contrario, sábado equivale a reposo. Pero Satanás es tan astuto, es una mente maestra del mal, que la gente ha crecido con el engaño de la palabra reposo, y la palabra original es Shabbat y Shabbatón. Obviamente que la palabra reposo significa sabatismo, pero no es la palabra original. La palabra es sábado, que tiene que ver con un día, con el día del Señor, con el día sábado. Pero hay algo más interesante, muy importante. ¿Saben una cosa? Actualmente se está sacando una Biblia que se está teniendo como la mejor de todas, porque cada día salen Biblias nuevas. Hermanos, cuidado con las Biblias nuevas. Mucho cuidado. Usted puede leer en el prólogo de la Biblia y en la introducción, y puede escuchar lo siguiente, puede leer lo siguiente: de los eruditos más extraordinarios, de la arqueología más sofisticada, de la más reciente arqueología, de los hallazgos más extraordinarios, de los grandes doctores. Cuidado. Hay un test de la Biblia en internet, se llama test de la Biblia, cuya Biblia que expone allí es la Biblia antigua. Es la Biblia antigua, la 1909, la 1602, que es la de Reina Valera 1909-1602, que fue la que hizo el Evangelio de Juan. Muy bien, lo triste es que esta Biblia que voy a mencionarles ahora es una Biblia que está siendo muy utilizada por el mundo cristiano y adventista, la nueva versión internacional. A primera vista les digo, hermanos, que la versión 60, los derechos de la versión 60 fueron adquiridos por los dueños de la nueva versión internacional. Y entonces lo que están haciendo y lo que está haciendo Satanás es destruir la palabra, destruir la verdad.
¿Y por qué tiene que ver con la Biblia? Porque ahí está el sábado, porque ahí están los mandamientos de Dios, porque ahí está el plan de salvación, porque ahí está la segunda venida, porque ahí está el conflicto cósmico, porque ahí está la profecía. Por eso quiere destruir, porque quien esté estudiando una Biblia chueca, una Biblia desviada, agregada o quitada, se va a perder. Miren lo que dice la palabra del Señor en Apocalipsis 22, 18. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y verso 19 del capítulo 22 de Apocalipsis, y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de la que está escrito en este libro. Hermanos, no se debe quitar ni añadir lo que la Biblia puramente dice, pero las Biblias nuevas, después del año 2000 hacia acá, y algunas del 90 para acá, y algunas del 60 para acá, han sido omitidos textos, han sido agregados textos y palabras, de tal manera que las personas que se apegan a ese tipo de Biblias, que se acostumbran a ese tipo de Biblias, están predicando erróneamente. La Biblia, hay una conspiración global para alterar la Biblia, porque tiene que ver con la verdad. Y la Biblia NBI, o sea, la nueva versión internacional, tiene un dueño. Fue fundada y fue emitida por un hombre que se llama Rupert Murdoch. Rupert Murdoch es un masón del grado 33, es un hombre satanista, trabaja con el mal, la élite Illuminati, es dueña de los canales por cable que entretienen a la gente con perversidad, con promiscuidad, a los niños con brujería y fantasías y homosexualismo. Él hizo una Biblia. ¿Se imaginan ustedes? Satanás también está haciendo Biblias. Aparte que existe la Biblia satánica, pero la peor Biblia es esta, la nueva versión internacional. Estamos entrando a niveles de gran apostasía y entonces eso nos denota que Cristo viene pronto. Porque todas estas cosas, aunque no nos gusten, no nos agraden, están profetizadas que pasarían para que el mundo pueda entender que hay una verdad y hay una luz. Hermanos, una gran apostasía ya ha empezado y estamos entrando a la apostasía omega, ya el alfa la dejamos atrás. En otra ocasión podemos predicar sobre eso. Miren, algunos ejemplos de la mutilación y manipulación textual de esta famosa Biblia, la nueva versión internacional. Por ejemplo, la NBI omite totalmente Hechos 8:37, donde leemos, y Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes, y respondió él, y dijo, yo creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Está totalmente omitido en la nueva versión internacional. Sería muy interesante que en otro momento usted agarre esa Biblia y agarre la Biblia antigua y vaya comparando lo que estamos estudiando aquí. Otro de los ejemplos que quiero mencionarles de lo que omite la nueva versión internacional. Omite totalmente Marcos 15:28, donde la Escritura declara que Cristo fue contado entre los transgresores, en cumplimiento a una profecía del Antiguo Testamento en Isaías 53:12. Es decir, que la NBI niega el hecho de que Cristo es Salvador. La NBI, por otro lado, elimina la frase por sí mismo en Hebreos 1:3, debilitando la doctrina de la salvación. La NBI, otro cambio, cambió la frase pruebas infalibles por pruebas convincentes en Hechos 1:3. La NBI debilita la doctrina de la deidad de Cristo al cambiar la frase hijo de Dios a hijo de hombre en Juan 9:35, que esa frase es clave para defender la doctrina. La NBI omite la palabra Dios por la palabra genérica Él en 1 de Timoteo 3:16, debilitando así la doctrina de la deidad de Cristo. La NBI omite a Dios en Apocalipsis 20:12, que es un pasaje que nos enseña que Jesús es Dios, ya que Él es quien está sentado sobre el trono. La NBI elimina la frase por nosotros en 1 de Corintios 5:7, negando así la doctrina de la obra redentora sustitutiva por nosotros. Y por último, la NBI niega la doctrina de la sangre de Cristo al eliminar por su sangre en Colosenses 1:14. Hermanos, es terrible lo que estamos viviendo. Nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en el séptimo ataque del dragón.
la ira del dragón en el tiempo del fin. Y él se está moviendo ya dentro de las Biblias, porque si sabe que destruye la verdad desde allí, muchos se perderán. Por esa razón tenemos que denunciar lo que está pasando y tenemos que volver a donde escrito está, original, las Biblias antiguas, hermanos. Por eso el Señor Jesús dijo, mira, como engañen, la forma en como Satanás en este momento está engañando al mundo, hermanos, es como ángel de luz. Y lo dijo el Señor Jesús, y lo dice el apóstol Pablo también, es como ángel de luz. ¿Y qué significa eso? Que la Biblia antiguamente era quemada después del 1260 años. Los dos testigos según Apocalipsis 11 fueron perseguidos y eran quemados los libros religiosos y Biblias por orden de Napoleón Bonaparte, porque no quería nada con los papas, pero al mismo tiempo no quería nada con las religiones tampoco, y entonces hasta las Biblias eran quemadas. Y el conflicto de los siglos ya nos había hablado de que la Biblia sería negada al pueblo. Y entonces ahora algo muy interesante, hermanos, no estamos viendo que queman Biblias, estamos viendo, Satanás trabaja al revés, en vez de quemar las Biblias, ¿saben qué está haciendo? La está tergiversando, la está infiltrando, está sacando nuevas versiones, cada día nuevas versiones de la Biblia, hasta que va a destruir la verdad con todos esos hallazgos arqueológicos que se van a dar en los últimos días. Estamos viviendo los últimos días. Entonces nosotros tenemos que orar, consagrarnos y apegarnos a nuestra Biblia. Hermano, cómase su Biblia, por favor, porque todo lo que tiene en su corazón y en su mente de la verdad presente a través de los escritos de la Biblia y el espíritu de profecía, venga lo que venga, no será engañado. No seré engañado. Hay otra Biblia, hermanos, de la que quiero mencionar, y esta es la Biblia Reina Valera 90, de 1990. Reina Valera 1990. Esta versión de la Santa Biblia, dice su escrito en prólogo aquí, no es una traducción más. Es la antigua y clásica Reina Valera, cuya versión es 1909. Ha sido ahora, fíjense bien que astuto está el enemigo, ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado de expertos bíblicos, hebreos, evangélicos y católicos. Fíjense quiénes. Repito, ha sido ahora actualizada y esclarecida por el trabajo coordinado de expertos bíblicos, hebreos, evangélicos y católicos. Una obra cordialmente ecuménica. Desde los 90, ya en el adventismo, había una Biblia ecuménica. Entre los católicos participaron 3 ilustres traductores bíblicos. Estoy leyendo el prólogo, la introducción de esta Biblia Reina Valera 1990. Entre los católicos participaron 3 ilustres traductores bíblicos de España, un profesor de la Universidad Gregoriana de Roma y 2 profesores de la Universidad Pontificia de México, un obispo de Venezuela y otros de los Estados Unidos. De ahí que esta versión sea netamente ecuménica, hermanos. Se nos había vendido en esos tiempos, creo que muchos estábamos en la corporación, y nos habían dicho que era lo más importante de los hallazgos y la correcta traducción, lo más importante. Hermanos, fue lo peor. Quitaron la palabra Jehová, pusieron el nombre eterno, quitaron muchas cosas, aunque la llenaron de sábado, pero pusieron otras cosas que no iban de acuerdo, y aparte de que esa Biblia es totalmente ecuménica. Hermanos, volviendo a la nueva versión internacional, quiero decirles algo que es como un consejo. Qué triste es que la Corporación Adventista, y no es una crítica, porque cuando hablamos de esto piensan que es crítica. No, hermanos, no estamos en contra de ningún fiel hermano, amigo adventista del séptimo día, no. Pero sí tenemos que denunciar lo que hacen sus líderes a espaldas de ellos, porque nunca les dicen la verdad y están comerciando con ellos. ¿En qué sentido? La Biblia NBI se descubrió por un pastor adventista en Montemorelos que esa Biblia tenía errores doctrinales, que esa Biblia, y lo hemos comprobado, promueve el espiritismo, promueve el homosexualismo y quita la naturaleza de Cristo. Es una Biblia de la nueva teología y es una Biblia ecuménica. Estamos hablando de la NBI. Y saben una cosa, qué triste es que cuando esto se descubre,
se le avisó a los que coordinan las Biblias, Gema Editores, allá en los Estados Unidos, se les comunicó que había un problema con la Biblia y que por favor detuvieran esa Biblia. Entonces ellos dijeron que no podían detener la emisión ni la venta de esa Biblia. ¿Por qué razón? Porque correspondía a varios miles de dólares. Miles de dólares. Y ellos, hermanos, prefirieron ganar dinero con Biblias falsas y perder las almas con la mentira. Hermanos, es triste, y mucha gente sigue dormida, ha crecido con esa Biblia, hermanos. Está creciendo con esa Biblia. Ahora, lo triste es lo otro que queremos comentarles, hermanos. Ustedes van a cualquier templo corporativo de conferencia, o llámese asociación adventista, y ¿saben qué? Vayan al departamento de cuna. En el folleto de cuna, que las lecciones están muy ya muy light y muy laxas, no tienen nada de profundidad, no tienen nada de formación totalmente cristiana, sino tienen más espiritismo que otra cosa. Usted descubre ahí que todos los textos mencionados en las lecciones de los niños desde cuna hasta primarios, menores, jóvenes, ¿saben qué? Toda tiene referencias NBI, todos los materiales adventistas. Y qué triste, hermanos, es entrar a la cartilla o la guía de estudio, porque le quitaron la lección de escuela sabática. Ya no tiene lección de escuela sabática el adventismo. Dice, vea su lección, hermanito, dice guía de estudio de la Biblia. Ya no es lección de escuela sabática. Y la gente está bien dormida. Y cuando empezamos a hablar de estas cosas se molestan, se enojan, se ponen eufóricos y empiezan a decir que ¿por qué decimos eso? No, hermanos, queremos que abran los ojos. Si usted quiere seguir leyendo las lecciones apócrifas, léalas. Es el problema. Si usted quiere seguir llevando a sus niños a los departamentos infantiles donde le están enseñando espiritismo, es problema de ustedes, hermanos. Cada quien dará cuentas a Dios. Si usted quiere seguir llevando, le dije a una hermana, al club de conquistadores a su niño porque cree que lo que decimos es exagerado, pues es su problema. Cada quien dará cuentas a Dios, pero tenemos que mostrarles y denunciar el error y el oscurantismo de Babilonia, todo lo que está. Tenemos que mostrarles el vino, cómo están emborrachando a la gente y no se dan cuenta de lo que están haciendo. Qué triste es eso, la lección de escuela sabática, pero lo que más pesar nos da, más tristeza y dolor, y un celo nos da, hermanos, un celo, ¿saben qué cosa es? ¿Saben qué cosa es? Que lo que dicen, lo que los libros del Espíritu de Profecía nuevos, que están emitiéndolos ahora, ahorita voy a hablar acerca de eso, que escribió Elena G. de White, le están colocando 5 versiones de la Biblia. Elena G. de White solamente usó 2 versiones, hermanos. Usó la versión antigua, que era la versión moderna en su tiempo, 1909, y usó la versión King James, la del rey Jacobo. Esas 2 Biblias Elena G. de White usó, pero ahora le están poniendo Dios habla hoy, versión 60, le están poniendo también NBI. 5 versiones, y Elena G. de White solamente usó 2. ¿Por qué le ponen 5 versiones a los libros del Espíritu de Profecía, si solamente Elena usó 2? Esto es un ataque furtivo de infiltración del enemigo, hermanos. Otra de las Biblias muy interesantes que quiero mencionarles es la Biblia latinoamericana y la Biblia para todos. Y es lo que dice Apocalipsis 1.10. Lo que dice Apocalipsis 1.10 en la versión antigua. Y yo fui en el Espíritu en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta. Pero vayamos ahora a la Biblia latinoamericana y la Biblia lenguaje para todos. Miren lo que dice Apocalipsis 1.10. Caí en éxtasis y un domingo y oí detrás de mí una fuerte voz como de trompeta. Le quitan la palabra espíritu y ponen éxtasis. Y le quitan la palabra Señor y le ponen domingo totalmente, hermanos. Esto viene fuerte, lo mismo que sucedió en el año 325 con Constantino, que al principio guardaban los 2 días, sábado y domingo, al final se quedaron con el domingo, y al final al domingo actualmente le van a llamar sábado. Le van a llamar sábado, hermanos. Esto es terrible. ¿Qué dice Ezequiel 8.6 en relación, hermanos, a quienes están haciendo todo esto? Miren quiénes lo están haciendo. No lo están haciendo los laicos, lo están haciendo los pastores, los líderes, los presidentes, los departamentales, los eruditos, los sectores de los cuales Jesús se apartó de ellos hace tiempo, son los que hoy están dañando igualmente a la iglesia del Señor. Ezequiel 8.6, díjome entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen? Las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí.
para alejarme de mi santuario? Mas vuélvete aún, dice el Ezequiel, y verás abominaciones mayores. Qué terrible, hermanos. Miren lo que dice la sierva de Dios en Mensajes Selectos, tomo 2, página 175. Cuando los hombres ponen en peligro la obra y la causa de Dios debido a su conducta equivocada, ¿no oirán la voz de reproche? Si esto tuviera que ver únicamente con él, que hace mal, si el daño no pasara de él, entonces él solo debería recibir las palabras de amonestación. Pero cuando su conducta provoca un daño definido a la causa de la verdad y pone en peligro a las almas, Dios requiere que la advertencia se proclame con la misma amplitud que tiene el perjuicio que ha realizado. Hermanos, no debemos dejar de denunciar lo que están haciendo los líderes de todas las denominaciones, incluyendo las conferencias adventistas corporativas. No debemos dejar de denunciar. Es cierto, se van a enojar, van a decirnos, van a acusarnos, van a calumniarnos, quién sabe qué tanto van a hacer, pero el nombre del Señor debe ser purificado, debe ser presentado limpio, su palabra debe ser pura y limpia. Sí, hermanos, nosotros entendemos bien lo que está haciendo el Papa Francisco. Ahora nos introducimos a esta línea muy interesante. Miren lo que está haciendo él. Hace unos meses atrás todos vimos la noticia de lo que él dijo, que la Biblia es obsoleta, que había que hacer una nueva Biblia porque la Biblia tiene muchas repeticiones y porque la Biblia es muy antigua y no comprende las culturas contemporáneas. Hermanos, es tremendo lo que dice este hombre de pecado, el brazo derecho de Lucifer, llamado Francisco, un jesuita que está haciendo su trabajo completo en la oscuridad para destruir a muchos, y lo está haciendo con una sonrisa y con sarcasmo ataca y destruye al Hijo de Dios. Y no es posible que muchos sigan dormidos de los amigos católicos que nosotros tenemos en todo el mundo, y más aún del adventismo que está cambiando las Biblias. Hermanos, hace unos meses atrás también fuimos informados que en California hay una enmienda de ley, ya pasó a la Cámara de Diputados, falta va a la Cámara de Senadores, que es prohibido leer las Biblias porque desprestigia o discrimina al movimiento homosexual, al movimiento gay. Y unos eruditos hicieron un estudio especial de los libros que menos se deben leer en el mundo, y dentro de ellos, de todos los libros, que son como 20 libros que no se deben leer, aparece la Biblia. Miren cómo está trabajando Satanás. Y entonces ellos dan la explicación por qué no se debe leer la Biblia. ¿Saben por qué dicen ellos? Porque la Biblia es repetitiva y es muy antigua. ¿Sí? Ya no se puede tener una Biblia actualizada. Entonces hay un comité que está haciendo la nueva Biblia, hermanos. Si no nos apuramos a estudiar, si nosotros seguimos dormidos, si vamos arrastrando las cobijas, si solamente queremos depender de un video, hermanos, cuidado, tenemos que depender de la palabra de Dios. De aún así, dice Jehová, a la ley y al testimonio, hermanos, Biblia y espíritu de profecía. Si no hablaron conforme a esto es porque no les ha amanecido, hermanos. Así que cuidemos nuestra Biblia, queridos hermanos, porque el Señor nos dice en su palabra que esto pasaría. Pablo ya lo había dicho con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él. Os rogamos, hermanos, que no seáis movidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni seáis alarmados, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, como que yo hubiera llegado el día del Señor, ya hubiera llegado el día del Señor. Nadie os engañe de ninguna manera, porque esto no sucederá sin que venga primero la apostasía. Ya está entrando, y se manifiesta el hombre de iniquidad, el hijo de perdición. Este se opondrá y se alzará contra todo lo que se llama Dios y que se adora, tanto que se sentará en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. Segunda de Tesalonicenses 2:1-4, hermanos. Dice Proverbios 23:23, compra la verdad y no la vendas. La sabiduría, la enseñanza y la inteligencia. Toda máscara se caerá. Solo la verdad prevalecerá para siempre. Lo repito, hermanos, hay en internet un test de la Biblia, si usted quiere saber de acuerdo a cómo está su Biblia.
especialmente aquellos que tienen Biblias modernas. Pero los que manejamos Biblias antiguas, hermanos, por ejemplo, la Biblia de Jerusalén o la Nueva Biblia Española, son Biblias buenas, y la Biblia Reina Valera 1909, no lo olviden. Hermanos, muchos consideran la gran diversidad de creencias en las iglesias protestantes como prueba terminante de que nunca se procurará asegurar una uniformidad forzada. Pero desde hace años se viene notando entre las iglesias protestantes un poderoso y creciente sentimiento a favor de una unión basada en puntos comunes de doctrina. Y por eso están moviendo la Biblia. Y para asegurar tal unión, debe necesariamente evitarse toda discusión de asuntos en los cuales no todos están de acuerdo, por importantes que sean desde el punto de vista bíblico. Conflicto de los siglos 4-39. La Biblia declara que antes de la venida del Señor existirá un estado de deterioro religioso similar al de los primeros siglos. Entre el Espíritu dice expresamente que en el tiempo venidero muchos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus seductores y a enseñanzas de demonios. El apóstol no se refiere aquí a la oposición de los abiertamente irreligiosos, sino a los profesos cristianos que han hecho de sus tendencias su guía y que así han sido esclavizados por el yo. Tales están deseosos de oír solamente la doctrina, y las doctrinas que no reprenden sus pecados o condenan sus placenteros cursos de acción, que ofenden por las sencillas palabras de los fieles siervos de Cristo y escogen a los maestros que los alaban y lisonjean. Y entre los profesos ministros de Cristo están los que predican las opiniones de los hombres. Miren, hermanos, hasta los ministros, Hechos de los Apóstoles 402, párrafo 2. En vez de la palabra de Dios, infieles a su cometido, desvían a los que buscan en ellos la dirección espiritual. Los profesos ministros de Cristo, que están los que predican las opiniones solamente de los hombres. Hermanos, qué triste es. Miren este otro ataque dentro del séptimo. Los adventistas que rechazarán los libros de Elena G. de White. Testimonios para la iglesia, tomo 4, páginas 211. Miren lo que dice. Es el plan de Satanás de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Luego sigue el escepticismo respecto a los puntos vitales de nuestra fe, los pilares de nuestra posición, después la duda hacia las Sagradas Escrituras y luego la marcha descendente hacia la perdición. Repito, es el plan de Satanás de debilitar la fe del pueblo de Dios en los testimonios. Cuando alguien empieza a atacar el linaje de Juárez, cuando alguien empieza a desprestigiarla, cuando alguien deja de estudiarla, cuando alguien deja de conducirse por esos escritos que van conectados a la palabra del Señor, entonces el siguiente paso es el escepticismo. El siguiente paso entonces es desconocer los pilares de nuestra fe. El siguiente paso es dudar de las Escrituras y el siguiente paso es la perdición. Cuando se duda y renuncia a los testimonios en los cuales una vez se creyó, Satanás sabe que los engañados no se detendrán allí. Redobla sus esfuerzos hasta que los lanza en abierta rebelión, la que se torna incurable y termina en destrucción. Y miren, hermanos, qué interesante, esos mismos pasos con los judíos apóstatas atacaron, como ellos atacaron al profeta extracanónico que era Juan el Bautista. Esto los llevó a rechazar a Cristo y sus palabras. Así atacan a Elena G. de White los mismos teólogos adventistas. Satanás hizo que el pueblo judío rechazara las amonestaciones del profeta. De esta manera estaban rechazando al autor de quien hablaban por medio del profeta. La gente no se da cuenta cuando rechazan el Espíritu Santo, hermanos, que está rechazando el Espíritu de la profecía y que está rechazando también no solamente al Espíritu Santo, sino porque Él es el que da la profecía, Él es el que inspira, el que dio la inspiración de los hombres, ¿no? Pero también están atacando a Cristo Jesús, al mismo autor de la profecía. Así también los adventistas rechazarán el profeta moderno. Cada día se levanta gente dentro de la iglesia atacando el don de profecía, dando a Elena G. de White. Notemos
que no solo los protestantes hablan mal de la sierva del Señor, también hay adventistas apóstatas infiltrados, hermanos. Dice la sierva del Señor en Mensajes Selectos 3:93, una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidos en los testimonios del Espíritu de Dios. Eventos de los últimos días, 151, párrafo 4. Algunos profesos cristianos aceptan cierta porción de los testimonios como un mensaje de Dios, pero rechazan las que condenan sus costumbres favoritas. Tales personas trabajan para su lengua y la de la iglesia. Miren esta parte tan difícil que les explico rápidamente. Algunos solamente estudian o leen lo que les gusta, pero no leen lo que condena sus costumbres favoritas. Yo les explico rápidamente esto. En las corporaciones y conferencias, los templos, piden muchos diezmos y ofrendas y dinero, están pidiendo constantemente, pero para poder pedirlo más y tener un respaldo, usan el libro Consejo sobre Mayordomía Cristiana. Es el libro que más usan los pastores y los dirigentes, pero no se atreven a estudiar el libro Temperancia, pero no se atreven a estudiar consejos sobre régimen alimenticio, pero no se atreven a estudiar testimonio para los ministros, pero no se atreven a estudiar eventos del tiempo final, pero no se atreven a estudiar palabras de vida. No, solamente mayordomía porque habla para los demás. Que el que no ve va a ser castigado, pero no leen, pero rechazan a los textos y los libros que condenan sus costumbres favoritas, hermanos. Eso es lo que dicen la sierva del Señor. Consejos para la Iglesia 420. Miren cómo estamos siendo infiltrados los libros del Espíritu de Profecía, hermanos. Eso está pasando, lo que está pasando en China. David Kahn, pastor de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en China, nos presenta un informe donde expone los cambios que están sufriendo los escritos del Espíritu de Profecía en China. Los jesuitas tienen el número legal ISBN, que estamos hablando de China, para publicar gran cantidad de libros del Espíritu de Profecía falsos. Los libros tienen exactamente la misma portada, contraportada, índice de contenido, pero han incluido frases jesuitas y catolicismo romano dentro del libro, alterando su contenido, y están en todas las librerías nacionales del país. La gente no podrá reconocer y no entenderá realmente la verdad al leer estos libros, hermanos. Todo esto viene precisamente del ataque jesuita infiltrado, que vienen muchos de los consejos y frases que vienen allí, fueron dichos por el ejército espiritual de San Ignacio de Loyola en los años 1600. Miren lo que dice el libro de Patriarcas en este libro falso. En Patriarcas y Profetas, capítulo 3, añadieron lo siguiente: Dios completa la creación en 6 días y después descansó. Dios completó la creación en 6 días y después descansó. Por tanto, el domingo sabático llegó a ser el día de descanso de la humanidad. ¿Se dieron cuenta que dice? El domingo sabático. Y hermanos, qué triste. Vamos de China, que está muy lejos, vamos aquí a Sudamérica, para este lado. Adventistas distribuyen 20 millones de libros de linaje de Jehová. Y esto es algo interesante, hermanos, porque se distribuyeron 20 millones. Y quiero explicarles algo aquí, a ver hasta dónde me dé el tiempo. Hermanos de la cadena me dicen cuándo yo debo ir terminando, porque esto es muy largo. Pero espero terminar ya, cortarlo, para no cansarlo. Hermanos. Bueno, queridos hermanos, otra vez, ¿no? Tanta interrupción en esta temática, en esta noche, y Brenda, no sé si nos escuchas. Wow, hermano Miguel, me puedo dar cuenta cómo el enemigo trabaja y tan interesante que está este tema que no, por más que quiera luchar el enemigo ya está vencido, todos lo sabemos. Amén, hermana, pero sabe que este tema es sumamente interesante. Lo que deberíamos de hacer es invitarle otra vez al pastor y tocar este mismo tema
porque en lo que abarca es mucho por aprender, es mucho. De hecho, yo estaba tomando notas acá y aún así no llegué a la conclusión de todo lo que él nos estaba explicando, ¿no? No sé, hablaríamos con Sería muy Brenda. bueno, hermano, sería muy bueno porque la verdad que en partes se oía y en partes no. Sí. Platicar con Brenda para ver si Brenda podría hablar con el pastor y que se volviera a tocar el mismo tema. Sí, hermana, porque este es un tema sumamente importante. Créame, digo, sumamente importante porque lo es. Lo es porque deberíamos de comparar cada cita a la palabra de Dios en nuestra propia Biblia. Y pues yo tengo... Sí, pastor, lo escuchamos. Adelante. Miren, hermanos, voy a ir concluyendo y en otra ocasión nos ponemos de acuerdo y vamos a seccionar el tema porque tiene muchísima información que es muy valiosa, ¿no? Es muy valiosa. Voy a dejar pendiente una parte que me parece muy urgente, pero lo vamos a ver en otra ocasión, se los prometo apoyarles, con el favor de Dios y para gloria de Dios. Muy bien. Amén. Entonces continuamos. Se repartieron 20 millones de conflictos en los siglos, pero quiero darles un poquito de historia y voy a terminar en 15 minutos. Me dice, hermano, cuando me queden 2 minutos. Miren, hermanos, se repartieron 20 millones, pero para los años 70, se empezaron a cambiar los textos y citas y frases y párrafos del Espíritu de Profecía. En los años 80 yo colportaba en la Ciudad de México y nos comunicaron que no habría los libros de Tesoros de Vida, que era desde el libro Patriarcas y Profetas hasta el libro Conflicto de los Siglos. Nos dijeron que no iba a haber. Yo lo que hice fue comprar varios paquetes para que yo tuviera como de recuerdo y tenerlo para clientes. Hermanos, de los años 80 dejaron de vender y distribuir los libros del Espíritu de Profecía. Cuando la iglesia se dio cuenta que ya no había libros del Espíritu de Profecía, empezó a reaccionar ya por el año 2000, hermanos. Por el año 2000 empezó a reaccionar. Y cosas muy interesantes pasaron y que yo quisiera comentarles porque yo las viví, hermanos. Estaba en la Universidad de Montemorelos cuando empezaron a llegar libros de los grupos independientes desde Washington, Conflictos de los Siglos, preciosos, gratis, hermanos. Llegaban gratis. Y entonces cuando la organización se dio cuenta de eso, porque al principio los recibió, ¿saben una cosa? Empezó a hacer nuevos libros para el año 2000, pero libros ya cambiados. Por ejemplo, el libro Conflicto de los Siglos para el año 2010 tiene muchísimos errores y mucha gente lo compró muy económico porque llegó muy barato, a 50 centavos de dólar o menos, pues si podemos ponerle ese precio, 50 centavos de dólar, muy económico el libro Conflicto de los Siglos. Pero cuando se hizo la revisión de ese libro, ya en plena repartición, nos dimos cuenta que tenía muchísimos errores que quitaba la doctrina adventista, que la quitaban. Entonces, hermanos, si ustedes quieren ver aquí rapidito, o sea, les voy a nada más mostrar, tengo muchos ejemplos, pero solamente les quiero mostrar lo que dice el Conflicto de los Siglos. Aquí lo tengo en imagen. Tengo aquí el Conflicto de los Siglos de 1913, original, escrito por la hermana White, y limpio, no infiltrado. Su propia portada es diferente y sus propias ilustraciones internas son distintas, hermanos. Una de las ilustraciones, les menciono 2 ilustraciones que trae el Conflicto original, que yo lo tengo gracias al Señor, una de las ilustraciones que trae ahí es que vienen todos los enemigos del cristianismo haciendo una marcha contra Cristo Jesús. Ahí vienen todos los enemigos, Nerón, Herodes, Constantino, Napoleón, Berthier, todos vienen allí, enemigos del cristianismo. Eso ya no viene en los conflictos originales, en los conflictos modernos no viene. Y hay otra ilustración que quitaron. Ahí entendemos que han tenido nexos con Roma, porque una de las ilustraciones que trae el libro Conflicto de los Siglos de 1913 es cuando el general Berthier está subyugando al Papa Pío VI y derrocándolo y llevándolo al exilio, a prisión,
11 de febrero de 1798. Esa ilustración desapareció desde los años 38 a los años 40 hasta los 50, ya no aparece. La quitaron, hermanos. Pero hay otras cosas que quitaron. Por ejemplo, en la página 249 del conflicto de los siglos 1913, hay un párrafo que dice lo siguiente: para ellos ningún crimen era demasiado grande, ninguna mentira demasiado vil, ningún disfraz demasiado difícil de llevar, ligados por votos de pobreza y de humildad. Está hablando de los jesuitas. Perpetuas estudiaban ellos el arte de adueñarse de la riqueza y del poder para consagrarlos a la destrucción del protestantismo, el restablecimiento de la supremacía papal. Eso no viene en el libro del 2010. Ese párrafo no viene. Hay otro párrafo que menciona, hermanos, que mencionan la palabra los papistas. Y en el 1913, los papistas, 2010, dice los católicos. Y eso viene en varias partes. Por ejemplo, también vienen párrafos omitidos totalmente omitidos, no vienen. El asunto de María viene en 1913, dice María y los santos, pero en 2010 dice la bienaventurada Virgen María y los santos. En otra parte dice la Virgen María, y lo ponen con mayúscula ya en los modernos. Hermanos, están siendo infiltrados. Los libros Satanás se ha metido aún los libros, los escritos del Ellen G. de White, y tenemos que buscar los antiguos, los originales, los no infiltrados, para que no nos engañe Satanás. Estamos en el séptimo y último ataque del dragón. La ira del dragón en el tiempo del fin es terrible, hermanos. ¿Sí? Y vamos miren lo que dice la sierva del Señor en Testimonios, tomo 8, página 98. Siento terror en mi alma, dice ella, cuando veo la situación crítica de la cual hemos llegado. Las imprentas en las instituciones del Señor han estado imprimiendo las teorías del romanismo y de otros misterios de iniquidad que corrompen el alma. Testimonios, tomo 8, 98. Habéis puesto material que contiene los sofismas de Satanás en manos de los obreros, presentando ante su mente principios engañosos y contaminadores. Hermanos, es terrible, ya la sierva lo había dicho. Satanás, en su obra de preparar trampas para cautivar las almas, no dará por inocente a aquellos que han hecho tal cosa. Tiene juicio contra los gerentes de las casas publicadoras. Yo casi ni he querido abrir la revista adventista, dice la hermana White, por temor a leer que Dios ha purificado la casa publicadora por medio de un incendio. Testimonios, tomo 8, Testimonios para la Iglesia, tomo 8, 98, tomo 3. Y miren lo que dice aquí. Voy a terminar con 3 párrafos más. Yo termino, aunque no termine todo lo que tenía que decir. Las oficinas de la revista Jan Herald han sido profanadas de la misma manera que lo fue el templo, solo que el resultado es 10 veces más desastroso, por medio de la publicación de material que nunca debió haberse puesto en las manos de los trabajadores de esta institución. Volcando las mesas de los campistas, Cristo sacó las ovejas y las reses de los recintos del templo, diciendo, escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros las habéis hecho cueva de ladrones, Mateo 21:13. Todavía peor, dice la sierva del Señor, todavía peor que la profanación del templo ha sido la profanación de la casa publicadora, por medio de la publicación de material que nunca debió haberse puesto en las manos de los trabajadores de esta institución de Dios. El trabajo comercial ha sido tan grande que gradualmente ha perdido su preponderancia. Este trabajo ha consumido las fuerzas que debieron haberse dedicado a la publicación de la más pura verdad y más elevada. Se ha perdido tiempo, se ha desperdiciado talento, malversado dinero. La obra que debió haber sido hecha ha quedado sin hacerse, y los sofismas de Satanás son los que se han puesto. Teorías impresas. Los hombres han codiciado el ascenso
con sus principios estaban bajo la censura del desagrado de Dios, su censura bajo el desagrado de Dios. Es una pérdida infinitamente mejor que la ganancia. Es muy deshonesto lo que se está haciendo, decimos en 8:99. Oh, ¿qué hará Dios con los contemporizadores? ¿Acaso pensáis que Jesús podría estar presente en nuestro establecimiento de imprenta para obrar en mentes humanas por intermedio de sus ángeles ministradores, con el propósito de hacer que la verdad que sale de la imprenta sea un poder para advertir al mundo que el fin de todas las cosas se acerca, a la misma vez que se le permite a Satanás pervertir las mentes de empleados dentro de la misma institución? Ya no está allí la presencia de Dios. Hermanos, que el Señor nos ayude, que el Señor nos permita ser fieles en medio de las tinieblas, en medio del error, Cristo viene muy pronto, hermanos, más pronto de lo que nosotros nos imaginamos, y está haciendo los peores ataques increíbles para poder destruir la iglesia. Hoy la persecución, hermanos, está allá. Y nosotros tenemos que entender que todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo padecerán persecución. Animamos a los hermanos corporativos y de las conferencias que despierten y denuncien la verdad. Y si los corren, los desfraternizan, es una bendición porque Dios los llama a la plataforma de su verdad presente. Cristo viene por una iglesia purificada, no por una organización que se corrompe. Y cuando los hombres se corrompen y los sistemas se corrompen, no podemos estar en el lugar donde Dios mismo ya dio un paso hacia afuera. Mirad que nadie os engañe, que Dios bendiga su palabra y nos ayude a estar firmes y fieles, porque Cristo viene pronto. Dios les bendiga. Amén, pastor. Muchas gracias. Qué tremendo tema en esta noche. Y a pesar de tanta batalladera que se tuvo, ¿no? Sabemos que el enemigo estaba no presente y tratando de arruinar gran temática que tuvimos en esta noche, pero valga la redundancia de recordarle, pastor, si nos acompañara el próximo martes, porque sabe que hay tantas cosas que no fueron aclaradas. No sé si usted estaría disponible para el próximo martes y continuar con este tema, ¿no? Porque es sumamente importante que el pueblo de Dios llegue a comprender toda esta verdad, ¿no? Hermano, mucho gusto, hermano Miguelito. Mire, yo tengo una agenda, quiero modificarla y para poder con exactitud decirle, cómo quedaría mi agenda para el próximo martes, yo tengo que esperar hasta el jueves para hacer una modificación. Si ustedes me esperan el jueves, yo le aviso a la hermana Brendita para confirmarles que el martes próximo puedo estar con ustedes, con mucho gusto. Sería excelente, pastor, porque ve que hubo muchas interrupciones, a la vez estábamos tan pendientes del tema, ¿no? Pero fueron tantas cosas que no se nos aclaró claramente. Y pues estos son temas que el pueblo de Dios debe entender, porque andamos viviendo en los últimos tiempos. Y si usted viera la agenda y pues pueda modificar, sería una gran bendición para cada uno de nosotros. Claro que sí, con mucho gusto, mi hermano, porque nosotros respetamos y amamos a la iglesia del Señor y queremos que la iglesia no sea engañada, no sea manipulada, no sea controlada, no esté manejada por el magnetismo, la frenología. No, queremos que la iglesia se por la palabra de Dios, por la Biblia, por el espíritu de profecía, porque la iglesia tiene que comprender que fue llamada para defender la verdad y poner en alto los estandartes de Cristo Jesús. Pero hoy la iglesia está siendo muy bombardeada, el mundo cristiano no entiende ni lo que es iglesia y piensa que una iglesia es una corporación, una asociación. Mucha gente no está leyendo, no está estudiando, y si ahora empieza a leer equivocadamente, va a leer totalmente mal y va a irse a un precipicio, porque quienes están conduciendo ahora las organizaciones, los templos religiosos, las organizaciones que lo están conduciendo con el espiritismo moderno, y no podemos nosotros guiarnos por Satanás, tenemos que guiarnos por una, así dice Jehová, sin infiltración, con la verdad pura, limpia, como lo dice la Santa Biblia. Hermanos, para servirles, oramos
y sigamos trabajando y vamos a luchar. Esta es el segundo intento que hago del tema, no lo concluyo ni se escucha bien, pero el Señor está con nosotros, Él nos ayudará a entender. Amén. Fue algo tremendísimo, fue una gran bendición para cada uno de nosotros. Que Dios lo sigue bendiciendo, pastor. Sabemos que la obra que anda haciendo no es nada fácil, y detrás de todo esto siempre hay un enemigo, ¿no? Un enemigo que realmente no quiere que se avance esta gran obra del Señor. Hermana Olga Lidia, ¿tiene algo para concluir en esta noche? Pastor, me gustaría que si usted le podría mandar una foto, si fuera posible, a la hermana Brenda del libro original, El conflicto de los siglos, que no ha sido cambiado, pastor, porque ahorita la excusa en muchas iglesias, pastor, que es lo que no están repartiendo porque dicen que no es el libro original, que se han infiltrado mucho en ese libro, y este es el pretexto de ellos, que por eso ellos no están repartiendo ya ese libro. Ya no, hermano. Satanás está trabajando fuertemente a través del catolicismo, de los jesuitas, y lamentablemente los dirigentes adventistas han permitido su entrada y están dañando al rebaño, y lo están destruyendo desde adentro y les están enseñando equivocadamente. Yo le voy a mandar a Brendita todas las ilustraciones, las que pueda, y la portada del libro se lo voy a enviar también para que se lo compartan en la cadena. Y si el próximo martes tengo la oportunidad, este jueves confirmo, podemos avanzar un poquito más en esto, porque tengo algunos testimonios importantísimos de cómo se han hecho los cambios. Amén. Amén. Así sea, pastor. Primeramente Dios, así sea. Primeramente Dios, y oremos, porque esto no es fácil, es una lucha, es un conflicto, porque si nosotros desenmascaramos al enemigo en su séptimo y último ataque, entenderemos cómo defenderemos nuestra verdad y cómo se puede defender la iglesia. Pero el asunto es que es muy sutil y es espiritista el trabajo que está haciendo el enemigo con los jesuitas. Amén. Así es. Sí, entonces, hermanos, pues el Señor me los bendiga grandemente. Si quieren puedo ayudarles, concluimos con una oración. Amén, pastor. Si nos llevan en oración, por favor, y con eso culminamos en esta noche la temática. Muy bien, hermanos, vamos a inclinar nuestros rostros para hacer la oración final. Oremos. Amén. Eterno Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Señor, te alabamos infinitamente, grandemente, porque tu misericordia nos ha alcanzado, ha abierto nuestro corazón, ha abierto nuestra mente, ha abierto nuestros ojos para ver el error y ver el camino de la verdad y la vida que nos llevará a la eternidad. Señor, te pedimos que nos ayudes a cada día tener más tiempo para ti, poder orar más, poder estudiar más, poder investigar más, para que nadie nos engañe. Estamos viviendo la última etapa que Satanás viene con todo, porque sabe que es el último ataque y no tendrá otra oportunidad. Satanás sabe que esta es su última oportunidad y va a juntar todo su ataque desde 6,000 años. Permite, Señor, que la iglesia despierte y se dé cuenta de esta situación tan peligrosa que tiene que ver con la salvación, que tiene que ver con la vida eterna o la perdición eterna. Deseamos, Señor, que bendigas a tu iglesia, la despiertes, la animes y la ubiques y la puedas llamar a tus hijos de todos los puntos cardinales de la tierra y unirlos en la plataforma de tu verdad, en los pilares adventistas, en el mensaje de los 3 ángeles, en el santuario, en la no inmortalidad del alma, en el sábado, en la ley, en todo este mensaje, en la justificación por la fe, que es el mensaje puro de tu palabra. Permite que la iglesia esté unida así, y que en medio de la persecución, a pesar de la persecución, amado Padre, cumplamos nuestra misión. Amén. Y seamos humildes, seamos reverentes, seamos fieles, no entremos en contiendas, no entremos en pleitos, sino en consagración, en armonía, en unidad, en humildad, en tu verdad. Bendice a tus hijos que han escuchado, aliéntalos, anímalos, y tu Espíritu Santo los ayude a tomar una decisión, a ir a Cristo Jesús y defender su verdad. Bendice esta cadena también, Señor, a tus hijos que están ahí
dirigiendo esta noche, que sigamos trabajando para ti el tiempo que nos quede todavía, estos medios que todavía nos estás dando un poquito de libertad, que los usemos como usarlos para la ganancia de las almas y el despertar de la iglesia, y entonces nosotros podamos ir a formar nuestros centros de avanzada y desde allá proclamar que Cristo viene pronto. Gracias, Señor, por tus bendiciones, y bendice a todos tus hijos hoy y siempre, y a esta cadena, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, queremos agradecerle al pastor que estuvo con nosotros en esta noche. Muchas gracias, pastor. Que el Señor lo bendiga siempre. Y hermana Olga Lidia, que Dios la bendiga. Y a cada uno de nuestros queridos Amén. hermanos que estuvieron con nosotros en la cadena Fuerte Clamor Final por YouTube. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Y que el Señor nos ayude, ¿no?, a realmente tener esta luz y sobre todo, no solo tenerla, sino que realmente a llevarlo a la práctica, como el pastor nos indujo hoy. Y pues hay algo por hacer, un pueblo a lo cual el Señor nos ha rescatado de las tinieblas y nos ha traído esta luz tan preciosa, queridos hermanos. Hermana Olga Lidia. Amén, hermano, así sea. Pastor, estamos agradecidos, pastor, que Dios lo siga bendiciendo, lo siga usando con su Espíritu Santo, y adelante, Amén. adelante, pueblo de Amén. Dios, firmes y adelante. Amén. Amén. Bendiciones. Amén. Feliz noche a todos. Bendiciones.